Che, ¿qué onda? ¿Listos para una masterclass en economía? Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de la elasticidad, un concepto clave para entender cómo se mueven los mercados acá en Argentina. Tal cual. Vamos a ir paso a paso, desde cero, para que cuando terminemos este deep dive puedas analizar la economía como un verdadero experto. Imagínate, vas a poder descifrar cómo cambian los precios de las cosas que compramos todos los días. ¿Te copa la idea? Dale, vamos a arrancar. Y ya que hablamos de arrancar, empecemos con Alfred Marshall, el cerebro detrás del concepto de la elasticidad. ¿Quién era este tipo? Bueno, Marshall era un economista inglés del siglo XIX, considerado uno de los padres de la economía neoclásica. Fue él quien desarrolló la idea de la elasticidad para explicar cómo la oferta y la demanda se ajustan cuando cambia el precio. O sea, la elasticidad nos dice cuánto cambia la cantidad de algo que se compra o se vende cuando sube o baja el precio. Exactamente. Imagínate que el precio de las empanadas sube un 10%, o por eso la gente compra un 20% menos. Ahí diríamos que la demanda de empanadas es elástica, porque la cantidad que se demanda reacciona mucho al cambio en el precio. Claro, como si la gente fuera resensible al precio de las empanadas. ¿Y qué pasa si el precio baja y la gente compra muchísimas más? Ahí también hablaríamos de una demanda elástica. Lo importante es que la variación en la cantidad demandada sea mayor en porcentaje que la variación en el precio. Entiendo. Entonces, la elasticidad nos ayuda a medir cuánto impacta un cambio en el precio, en la cantidad que se compra o se vende. Exactamente. Y no solo eso, la elasticidad también es una proporción. Nos dice la relación entre el cambio porcentual en la cantidad y el cambio porcentual en el precio. O sea que la elasticidad nos dice cuánto cambia la demanda o la oferta en términos relativos, no solo en términos absolutos. Correcto. Y esto es clave para entender cómo funcionan los mercados y cómo reaccionan los consumidores y los productores a las subas y bajas de precios. Buenísimo. Ahora, me decías que hay distintos tipos de elasticidad, ¿no? Podríamos enfocarnos en la elasticidad precio de la demanda. Por supuesto. La elasticidad precio de la demanda, como su nombre lo indica, nos dice cuánto cambia la cantidad demandada de un bien cuando cambia su precio. ¿Y cómo se calcula? ¿Hay alguna fórmula mágica? Sí, hay una fórmula. Pero antes de meternos en eso, veamos algunos ejemplos bien argentinos para que se entienda mejor. Vale. Los ejemplos siempre ayudan. Imagínate que sube el precio de la manteca. ¿Qué crees que pasa con la cantidad de manteca que la gente compra? Y probablemente compren menos, ¿no? Al final hay otras cosas que se pueden usar en lugar de la manteca. Exacto. Ahora pensemos en los huevos. Si sube el precio de los huevos, ¿qué pasa con la cantidad que la gente compra? No sé. Creo que la gente seguiría comprando huevos porque son un producto básico. Muy bien. Eso es porque la demanda de manteca es más elástica que la demanda de huevos. La manteca tiene más sustitutos, como la margarina o el aceite. Así que si sube su precio, la gente puede cambiar a otra cosa. En cambio, los huevos son un producto más esencial y no hay tantos sustitutos. Así que aunque su precio suba, la gente va a seguir comprándolos. Entiendo. Entonces, la elasticidad de la demanda depende de si el producto tiene fácil reemplazo o no. Hay otros factores que influyen. Claro que sí. También depende de si el producto es una necesidad o un lujo. Por ejemplo, si sube el precio de una consulta médica, la gente no va a dejar de ir al médico porque es una necesidad. Claro, la salud es lo primero. Pero si sube el precio de un velero, probablemente la gente compre menos veleros, porque es un lujo que se puede postergar. Exacto. La demanda de los lujos es más elástica que la demanda de las necesidades. O sea que la elasticidad de la demanda depende de si el producto tiene sustitutos, si es una necesidad o un lujo. Algo más. Sí, también influye cómo definimos el mercado. Por ejemplo, la demanda de comida en general es inelástica porque la gente necesita comer. Claro, no podemos vivir sin comer. Pero si definimos el mercado más específicamente, como helado de vainilla, la demanda va a ser más elástica porque hay muchos otros sabores de helado que la gente puede elegir. Entiendo. Cuanto más específico sea el mercado, más elástica es la demanda. Y el tiempo también influye. Muy buena pregunta. El horizonte de tiempo también es clave. A corto plazo, la demanda suele ser más inelástica porque la gente no puede cambiar sus hábitos de consumo de un día para el otro. Claro, si hoy sube el precio de la nafta, no voy a dejar de usar el auto mañana mismo. Exacto. Pero a largo plazo, la demanda se vuelve más elástica porque la gente se puede adaptar al cambio de precio. Por ejemplo, si la nafta sigue subiendo, la gente puede empezar a usar el transporte público, comprar autos más eficientes o mudarse más cerca del trabajo. Interesante. O sea que a largo plazo tenemos más opciones para reaccionar a los cambios de precio. Exacto. Y eso hace que la demanda sea más elástica a largo plazo. Buenísimo.
Ahora que ya entendemos los factores que influyen en la elasticidad de la demanda, ¿cómo se calcula exactamente? Bueno, como dijimos antes, la elasticidad se calcula como la variación porcentual en la cantidad demandada dividida por la variación porcentual en el precio. Y siempre es un número negativo. Sí, la elasticidad precio a la demanda siempre es negativa, porque cuando el precio sube, la cantidad demandada baja y viceversa. Pero para simplificar, generalmente se usa el valor absoluto de la elasticidad. Ah, claro. Entonces, si la elasticidad es mayor que 1, decimos que la demanda es elástica. Y si es menor que 1, decimos que la demanda es inelástica. Exacto. Y si la elasticidad es igual a 1, decimos que la demanda tiene elasticidad unitaria. ¿Y qué pasa si la elasticidad es 0? Si la elasticidad es 0, significa que la demanda es perfectamente inelástica. O sea que la cantidad demandada no cambia para nada aunque el precio cambie. Y eso pasa en la vida real. En la vida real es difícil encontrar una demanda perfectamente inelástica, pero algunos ejemplos podrían ser los medicamentos esenciales o el agua potable. Entiendo. ¿Y qué pasa si la elasticidad es infinita? Si la elasticidad es infinita, significa que la demanda es perfectamente elástica. O sea que un pequeño cambio en el precio provoca un cambio infinito en la cantidad demandada. Guau, eso suena un poco extremo. Sí, es un caso teórico que no se ve mucho en la práctica. Pero podríamos imaginar un producto que tiene muchísimos sustitutos perfectos, de modo que si su precio sube un poquito, la gente deja de comprarlo por completo. Claro. Como si de repente apareciera un sustituto igual de bueno, pero más barato. Exactamente. Buenísimo. Ahora que ya entendemos cómo se calcula la elasticidad precio de la demanda, veamos un ejemplo concreto para que quede más claro. Dale, supongamos que el precio de un kilo de helado aumenta de $1,000 a $1,100. Y supongamos que la cantidad demandada de helado baja de 100 kilos a 80 kilos. ¿Cómo calculamos la elasticidad en este caso? Primero calculamos la variación porcentual en el precio. $1,100, $1,000. $1,000 igual 0.1, o sea, un 10%. Y después calculamos la variación porcentual en la cantidad demandada. 80 kilos. 100 kilos. 100 kilos igual 100.2, o sea, un menos 20%. Exacto. Y finalmente dividimos la variación porcentual en la cantidad demandada por la variación porcentual en el precio. Menos 90%, 10% igual 2. Entonces, la elasticidad precio de la demanda de helado en este caso es 1,2. Correcto. Y como el valor absoluto de la elasticidad es mayor que 1, decimos que la demanda de helado es elástica. Es decir, que la cantidad demandada reacciona más que proporcionalmente al cambio en el precio. Genial. Ahora ya sabemos cómo calcular la elasticidad precio de la demanda y cómo interpretar el resultado. ¿Qué más tenemos que saber sobre este tema? Bueno, un concepto importante es el gasto total de los consumidores, o sea, la plata que gastan en un bien. ¿Y cómo se relaciona esto con la elasticidad? Si el precio de un bien sube y la cantidad demandada baja, lo que pase con el gasto total de los consumidores depende de la elasticidad de la demanda. Si la demanda es elástica, el gasto total baja cuando el precio sube. ¿Por qué? Porque la suba en el precio se compensa con la baja en la cantidad demandada. Entiendo. ¿Y qué pasa si la demanda es inelástica? Si la demanda es inelástica, el gasto total de los consumidores sube cuando el precio sube. ¿Por qué? Porque la baja en la cantidad demandada no compensa la suba en el precio. Interesante. O sea que la elasticidad de la demanda determina cómo reacciona el gasto total de los consumidores a los cambios de precio. Exacto. Y esto es muy importante para las empresas porque les ayuda a decidir cómo ponerle precio a sus productos. Buenísimo. Ahora que ya entendemos el gasto total de los consumidores, ¿qué más tenemos que saber sobre la elasticidad precio de la demanda? Hay dos conceptos más que son importantes, la elasticidad puntual y el método del punto medio. ¿Qué es la elasticidad puntual? La elasticidad puntual es la elasticidad de la demanda en un punto específico de la curva de demanda. Se calcula usando la derivada de la función de demanda. ¿Y para qué sirve eso? La elasticidad puntual nos permite ver cómo cambia la elasticidad de la demanda a lo largo de la curva de demanda. En general, la elasticidad de la demanda es mayor a precios altos y menor a precios bajos. Entiendo. ¿Y qué es el método del punto medio? El método del punto medio es una forma alternativa de calcular la elasticidad precio de la demanda. Se usa para evitar el problema de que la elasticidad puede ser diferente si calculamos el cambio porcentual usando el precio inicial o el precio final. ¿Y cómo funciona este método? El método del punto medio calcula la variación porcentual usando el promedio del precio inicial y el precio final, y el promedio de la cantidad inicial y la cantidad final. Ah, claro. Es como un promedio ponderado. Exactamente. El método del punto medio nos da una medida más precisa de la elasticidad precio de la demanda, especialmente cuando los cambios en el precio y la cantidad son grandes. Buenísimo. Ahora que ya entendemos la elasticidad puntual y el método del punto medio, ¿qué más tenemos que saber sobre la elasticidad precio de la demanda? Bueno, un concepto importante es la relación entre la elasticidad precio de la demanda
el ingreso total y el ingreso marginal. ¿Qué es el ingreso total? El ingreso total es la plata que una empresa recibe por la venta de sus productos. Se calcula multiplicando el precio del producto por la cantidad vendida. Ah, claro. ¿Y qué es el ingreso marginal? El ingreso marginal es la plata extra que una empresa gana cuando vende una unidad más de su producto. Entiendo. ¿Y cómo se relacionan estos conceptos con la elasticidad precio de la demanda? La elasticidad precio de la demanda nos dice cómo cambia el ingreso total cuando cambia el precio. Si la demanda es elástica, una baja en el precio aumenta el ingreso total y una suba en el precio lo disminuye, ¿Por qué? porque el cambio en la cantidad demandada es mayor que el cambio en el precio. Ah, claro. ¿Y qué pasa si la demanda es inelástica? Si la demanda es inelástica, una baja en el precio disminuye el ingreso total y una suba en el precio lo aumenta, ¿Por qué? porque el cambio en la cantidad demandada es menor que el cambio en el precio. Interesante. O sea que la elasticidad de la demanda determina cómo reacciona el ingreso total a los cambios de precio. Exacto. Y el ingreso marginal nos dice cómo cambia el ingreso total cuando se vende una unidad adicional del producto. Si la demanda es elástica, el ingreso marginal es positivo, ¿Por qué? porque vender una unidad adicional aumenta el ingreso total. Entiendo. ¿Y qué pasa si la demanda es inelástica? Si la demanda es inelástica, el ingreso marginal es negativo, ¿Por qué? porque vender una unidad adicional disminuye el ingreso total. Ah, claro. Entonces, la elasticidad de la demanda determina si el ingreso marginal es positivo o negativo. Exacto. Y esto es muy importante para las empresas porque les ayuda a decidir cuánto producir. Buenísimo. Ahora que ya entendemos la relación entre la elasticidad precio de la demanda y el ingreso total y el ingreso marginal, ¿qué más tenemos que saber sobre la elasticidad? Bueno, hay otros tipos de elasticidad que son importantes, como la elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad de ingreso. ¿Qué es la elasticidad cruzada de la demanda? La elasticidad cruzada de la demanda mide cómo cambia la cantidad demandada de un bien cuando cambia el precio de otro bien. ¿Y para qué sirve eso? La elasticidad cruzada de la demanda nos ayuda a identificar si dos bienes son sustitutos o complementarios. ¿Qué significa eso? Dos bienes son sustitutos si se pueden usar uno en lugar del otro. Por ejemplo, la manteca y la margarina son sustitutos. Claro. ¿Y qué son los bienes complementarios? Dos bienes son complementarios si se usan juntos. Por ejemplo, el café y el azúcar son complementarios. Entiendo. ¿Y cómo se relaciona la elasticidad cruzada de la demanda con los bienes sustitutos y complementarios? Si la elasticidad cruzada de la demanda entre dos bienes es positiva, significa que los bienes son sustitutos. O sea que si el precio de un bien sube, la cantidad demandada del otro bien aumenta, ¿Por qué? porque la gente cambia del bien más caro al bien más barato. Ah, claro. ¿Y qué pasa si la elasticidad cruzada de la demanda es negativa? Si la elasticidad cruzada de la demanda entre dos bienes es negativa, significa que los bienes son complementarios. Es decir, que si el precio de un bien sube, la cantidad demandada del otro bien disminuye, ¿Por qué? porque la gente usa menos de ambos bienes cuando el precio de uno de ellos sube. Interesante. O sea que la elasticidad cruzada de la demanda nos ayuda a entender cómo se relacionan los diferentes bienes en el mercado. Exacto. Buenísimo. ¿Y qué es la elasticidad de ingreso? La elasticidad de ingreso mide cómo cambia la cantidad demandada de un bien cuando cambia el ingreso de los consumidores. ¿Y para qué sirve eso? La elasticidad de ingreso nos ayuda a identificar si un bien es normal o inferior. ¿Qué significa eso? Un bien normal es un bien cuya demanda aumenta cuando aumenta el ingreso de los consumidores. Por ejemplo, la ropa nueva es un bien normal. Claro. ¿Y qué es un bien inferior? Un bien inferior es un bien cuya demanda disminuye cuando aumenta el ingreso de los consumidores. Por ejemplo, la ropa usada es un bien inferior. Entiendo. ¿Y cómo se relaciona la elasticidad de ingreso con los bienes normales e inferiores? Si la elasticidad de ingreso de un bien es positiva, significa que el bien es normal. O sea que si el ingreso de los consumidores aumenta, la cantidad demandada del bien aumenta. ¿Por qué? Porque la gente tiene más plata para gastar en el bien. Ah, claro. ¿Y qué pasa si la elasticidad de ingreso es negativa? Si la elasticidad de ingreso de un bien es negativa, significa que el bien es inferior. O sea que si el ingreso de los consumidores aumenta, la cantidad demandada del bien disminuye. ¿Por qué? Porque la gente cambia del bien inferior al bien normal cuando tienen más plata. Interesante. O sea que la elasticidad de ingreso nos ayuda a entender cómo cambian los patrones de consumo a medida que cambia el ingreso de los consumidores. Exacto. Buenísimo. Ahora que ya entendemos los diferentes tipos de elasticidad, ¿qué más tenemos que saber sobre este tema? Bueno, es importante tener en cuenta que la elasticidad no es algo fijo. Puede cambiar con el tiempo
y con las circunstancias. ¿A qué te referís? Por ejemplo, la elasticidad precio de la demanda de un bien puede ser más elástica a largo plazo que a corto plazo, como vimos antes con el ejemplo de la nafta. Claro. Y también puede cambiar si hay cambios en la tecnología, en los gustos de los consumidores o en la disponibilidad de sustitutos. Exacto. Por eso es importante analizar la elasticidad en cada caso particular, teniendo en cuenta todos los factores importantes. Buenísimo. Ahora que ya tenemos un buen panorama de la elasticidad, ¿qué te parece si pasamos a la elasticidad precio de la oferta? Dale. La elasticidad precio de la oferta es una medida que nos indica cuánto cambia la cantidad ofrecida de un bien cuando cambia su precio. ¿Y cómo se calcula? Se calcula parecido a la elasticidad precio de la demanda. Variación porcentual en la cantidad ofrecida dividida por variación porcentual en el precio. ¿Y siempre es un número positivo? Sí. La elasticidad precio de la oferta siempre es positiva porque cuando el precio sube, la cantidad ofrecida sube y viceversa. Ah, claro. Entonces, si la elasticidad es mayor que 1, decimos que la oferta es elástica. Y si es menor que 1, decimos que la oferta es inelástica. Exacto. Y si la elasticidad es igual a 1, decimos que la oferta tiene elasticidad unitaria. ¿Y qué factores influyen en la elasticidad precio de la oferta? Bueno, un factor importante es la flexibilidad que tienen las empresas para cambiar la cantidad de bienes que producen. Si las empresas pueden aumentar su producción fácilmente, la oferta va a ser más elástica. Por ejemplo. Por ejemplo, la oferta de libros es bastante elástica porque las editoriales pueden imprimir más libros si aumenta la demanda. Entiendo. ¿Y qué pasa si las empresas no pueden aumentar su producción fácilmente? Si las empresas no pueden aumentar su producción fácilmente, la oferta va a ser más inelástica. Por ejemplo. Por ejemplo, la oferta de terrenos con vista al mar es bastante inelástica porque no se pueden crear más terrenos con vista al mar. Claro. O sea que la elasticidad precio de la oferta depende de la facilidad con la que las empresas pueden ajustar su producción. Exacto. Y otro factor importante es el horizonte de tiempo. A corto plazo, la oferta suele ser más inelástica porque las empresas no pueden cambiar su capacidad productiva de un día para el otro. Claro, si de repente aumenta la demanda de alfajores, las empresas no pueden abrir una nueva fábrica de alfajores en un día. Exactamente. Pero a largo plazo la oferta se vuelve más elástica porque las empresas tienen tiempo para adaptarse al cambio en la demanda. Pueden invertir en nuevas máquinas, contratar más personal o incluso abrir nuevas fábricas. Entiendo. Entonces, al igual que con la demanda, el horizonte de tiempo también juega un papel clave en la elasticidad de la oferta. Correcto. Y esto nos lleva a otro punto importante, los casos extremos de oferta. Casos extremos. ¿A qué te referís? Me refiero a la oferta perfectamente inelástica y la oferta perfectamente elástica. A ver. ¿Qué es eso de la oferta perfectamente inelástica? La oferta perfectamente inelástica es cuando la cantidad ofrecida de un bien no cambia para nada, aunque cambie su precio. La curva de oferta es una línea vertical. Y eso puede pasar en la vida real. Sí, puede pasar en casos muy específicos. Por ejemplo, la oferta de entradas para un recital de rock en un estadio con capacidad limitada es perfectamente inelástica. No importa cuánto suba el precio de las entradas, la cantidad de entradas disponibles sigue siendo la misma. Claro. Hay un límite físico que no se puede superar, no importa cuánta plata hay en juego. Exactamente. Otro ejemplo podría ser la oferta de terrenos en una isla pequeña. No se puede crear más tierra, así que la oferta es fija. Entiendo. Y la oferta perfectamente elástica, ¿cómo es? La oferta perfectamente elástica es lo opuesto. Es cuando la cantidad ofrecida de un bien cambia infinitamente ante cualquier cambio en el precio. La curva de oferta es una línea horizontal. Y eso también existe en la realidad. Es un caso teórico, como la demanda perfectamente elástica, pero nos sirve para entender el concepto. Imagínate un producto que se puede producir a un costo constante, sin importar la cantidad. Si el precio sube un poquito, las empresas producirían una cantidad infinita de ese producto. Es difícil imaginar un producto así. Sí, es un ejemplo extremo, pero nos ayuda a entender que la elasticidad de la oferta puede variar mucho, desde ser totalmente rígida hasta ser infinitamente flexible. Buenísimo. Ahora ya tenemos una idea general de la elasticidad precio de la oferta. ¿Qué más tenemos que saber sobre este tema? Un punto clave es entender cómo la elasticidad tanto de la demanda como de la oferta impacta en el gasto de los consumidores y el ingreso de los productores. Claro. Al final lo que nos interesa es saber cómo se mueve la plata en el mercado. Exactamente. Analicemos algunos escenarios. Imagínate un mercado donde la demanda tiene pendiente cero, es decir, la gente compra la misma cantidad sin importar el precio y la oferta tiene una pendiente normal. Si la oferta aumenta, ¿qué pasa con el ingreso de los productores? Si la gente compra la misma cantidad, pero hay más oferta, supongo que el precio va a bajar. Correcto. Y al bajar el precio, el ingreso total de los productores también baja, a pesar de que estén vendiendo más unidades.
Ah, claro. Venden más, pero a un precio menor, así que no necesariamente ganan más. Exacto. Ahora imaginemos otro escenario. La demanda tiene una pendiente normal y una elasticidad de -1, lo que significa que la cantidad demandada disminuye proporcionalmente al aumento del precio. Si la oferta disminuye, ¿qué pasa con el gasto de los consumidores? Si hay menos oferta, el precio sube, ¿no? Y como la demanda es elástica, la gente compra menos. Muy bien. En este caso, el gasto de los consumidores se mantiene constante. Aunque el precio sea más alto, la disminución en la cantidad comprada lo compensa. Interesante. Es como un juego de equilibrio entre precio y cantidad. Exacto. Finalmente, imaginemos un mercado con una demanda con pendiente infinita. O sea, la gente solo compra a un precio específico y una oferta con pendiente normal. Si la demanda aumenta, ¿qué pasa con el ingreso de los productores? En este caso, si la gente solo compra a un precio específico, la cantidad vendida va a depender de la oferta. Correcto. Y como la oferta tiene una pendiente normal, un aumento en la demanda va a provocar un aumento en la cantidad ofrecida, lo que a su vez va a aumentar el ingreso de los productores. Buenísimo. Entonces, la interacción entre la elasticidad de la oferta y la demanda puede tener diferentes efectos en el gasto de los consumidores y el ingreso de los productores. Exactamente. Es fundamental entender estos conceptos para analizar el comportamiento de los mercados y tomar decisiones informadas. ¿Te acuerdas que antes mencionamos una fórmula para calcular la elasticidad puntual de la demanda? Sí, me acuerdo. ¿Me explicas un poco más? Claro que sí. Se puede calcular la elasticidad puntual para una demanda con una fórmula específica. Por ejemplo, si la demanda se representa con la ecuación P a Bx, donde P es el precio, X es la cantidad y A y B son constantes, podemos usar la derivada de esta ecuación para calcular la elasticidad en un punto determinado. A ver. ¿Me explicas eso un poco más despacio? No soy un genio de las matemáticas, ¿viste? Tranquilo, es más fácil de lo que parece. La derivada de esa ecuación nos dice cómo cambia el precio en relación a la cantidad. Entonces, la elasticidad puntual se calcula como INMRIE XP. O sea, multiplicamos la constante B por la cantidad X y lo dividimos por el precio P. Ajá. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos permite calcular la elasticidad en un punto específico de la curva de demanda. Por ejemplo, si sabemos que a 80 B, Bx 120 y el precio es 20, podemos calcular la cantidad X usando la fórmula P = a Bx. En este caso, X sería 1200. Con esa información, podemos saber qué tan sensible es la demanda a un cambio en el precio en ese punto específico. O sea que con esa información podemos saber qué tan sensible es la demanda a un cambio en el precio en ese punto específico. Exactamente. Y hay otra herramienta que se usa para calcular la elasticidad, el método del punto medio. ¿Y eso qué tiene de especial? Bueno, a veces la elasticidad puede variar dependiendo de si calculamos el cambio porcentual usando el precio inicial o el precio final. El método del punto medio evita este problema usando el promedio entre ambos, tanto para el precio como para la cantidad. Suena un poco complicado, pero me imagino que da resultados más precisos, ¿no? Sí, especialmente cuando los cambios en el precio y la cantidad son grandes. Buenísimo. Ahora que ya conocemos las fórmulas y los métodos de cálculo, estamos listos para analizar la economía como verdaderos cracks. Exacto. Y acordate que la elasticidad no solo se aplica a la demanda, también podemos analizar la elasticidad de la oferta, la elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad ingreso. Tienes razón. Hablamos de la elasticidad cruzada y cómo nos ayuda a entender la relación entre dos productos. Por ejemplo, si son sustitutos o complementarios. Muy bien. Si la elasticidad cruzada es positiva, los bienes son sustitutos, como la manteca y la margarina. Si es negativa, son complementarios, como el café y el azúcar. Y la elasticidad de ingreso nos dice si un bien es normal o inferior. Si la elasticidad es positiva, el bien es normal, como la ropa nueva. Si es negativa, el bien es inferior, como la ropa usada. Perfecto. Recuerda que la elasticidad es un concepto dinámico que puede cambiar con el tiempo y las circunstancias. Claro. Por eso es tan importante analizarla en cada caso particular, teniendo en cuenta todos los factores que pueden influir. Exactamente. Y no te olvides que la elasticidad es una herramienta fundamental para entender cómo funcionan los mercados, tanto para los consumidores como para las empresas. Exactamente. Y no te olvides que la elasticidad es una herramienta fundamental para entender cómo funcionan los mercados, tanto para los consumidores como para las empresas. Uf, menuda clase magistral sobre elasticidad. Ahora sí que voy a ver la economía con otros ojos. Cada vez que vaya al súper o lea una noticia, voy a poder analizar las cosas desde otra perspectiva. Exactamente. La elasticidad es una herramienta poderosa para entender cómo funcionan los mercados. Y lo mejor es que aplica a todo tipo de productos y servicios, desde el pan hasta los autos. Totalmente. Es súper útil para entender cómo reaccionan las empresas y los consumidores cuando los precios cambian. Claro. Por ejemplo, si una empresa quiere subir los precios, necesita saber qué tan elástica es la demanda de su producto.
Si la demanda es muy elástica, la suba de precio podría hacer que vendan mucho menos. Entiendo. Y lo mismo para nosotros, los consumidores. Si sabemos que la demanda de un producto es inelástica, podemos esperar que su precio suba en el futuro. Exacto. La elasticidad nos da una ventaja para tomar mejores decisiones, tanto como consumidores como empresarios. Buenísimo. Me siento mucho más preparado para enfrentar el mundo económico ahora. ¿Algún último consejo para nuestros oyentes? Les recomiendo que presten atención a las noticias económicas y traten de identificar ejemplos de elasticidad en la vida real. Van a ver que ese concepto está presente en todas partes. Excelente consejo. Y recuerden que este es solo el comienzo. Hay mucho más para explorar en el fascinante mundo de la economía. Así es. Hasta la próxima. Me olvidaba de algo importante que hablamos antes. ¿Qué cosa? Me dijiste que la elasticidad se calcula como una proporción entre la variación porcentual de la cantidad y la variación porcentual del precio. Pero ¿cómo se calculan esas variaciones porcentuales? Buena pregunta. Para calcular la variación porcentual, restamos el valor final al valor inicial, dividimos el resultado por el valor inicial y multiplicamos por 100. Por ejemplo, si el precio de un producto aumenta de $100 a $120, la variación porcentual del precio sería $100, $100, $100, en $100 20%. Ah, claro. Entonces, si la cantidad demandada de ese producto baja de 100 unidades a 80 unidades, la variación porcentual de la cantidad demandada sería 80 gens. ¿Quién se siente esos 20%? Exactamente. Y para calcular la elasticidad, simplemente dividimos la variación porcentual de la cantidad demandada por la variación porcentual del precio. Menos 20%, 20% menos 1. Entiendo. Entonces, en ese caso, la elasticidad precio de demanda sería menos 1. ¿Y qué significa eso? Significa que la demanda de ese producto tiene elasticidad unitaria. Es decir, que el cambio porcentual en la cantidad demandada es igual a cambio porcentual en el precio. Buenísimo. Ahora sí me quedó clarísimo cómo se calcula la elasticidad. Me alegro. Recordá que la elasticidad es una herramienta muy útil para analizar cómo reaccionan los mercados a los cambios en los precios. Sí, señor. Y hablando de mercados, ¿me podrías explicar un poco más sobre la relación entre la elasticidad y el gasto total de los consumidores? Por supuesto. Como te mencioné antes, la elasticidad de la demanda determina cómo reacciona el gasto total de los consumidores a los cambios en los precios. Si la demanda es elástica, un aumento en el precio va a provocar una disminución en el gasto total, mientras que una disminución en el precio provocará un aumento en el gasto total. ¿Y eso por qué pasa? Porque en una demanda elástica, la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual del precio. Entonces, si el precio sube, la gente comprará mucho menos y el gasto total va a bajar. Y si el precio baja, la gente comprará mucho más y el gasto total va a subir. Ah, claro. Y en una demanda inelástica pasa lo contrario, ¿no? Exactamente. En una demanda inelástica, la variación porcentual de la cantidad demandada es menor que la variación porcentual del precio. Entonces, si el precio sube, la gente comprará un poco menos, pero el gasto total va a aumentar. Y si el precio baja, la gente comprará un poco más, pero el gasto total va a disminuir. Interesante. O sea que la elasticidad de la demanda puede tener un impacto significativo en el gasto total de los consumidores. Así es. Y esto es algo que las empresas deben tener en cuenta al momento de fijar sus precios. Si la demanda de su producto es elástica, deben ser cuidadosos al aumentar los precios, ya que podrían perder clientes y disminuir sus ingresos. Entiendo. Y si la demanda es inelástica, tienen más margen para subir los precios sin afectar tanto sus ventas. Exactamente. Por eso es tan importante entender la elasticidad de la demanda. Buenísimo. Ahora, hablando de la oferta, ¿qué pasa con la elasticidad precio de la oferta? ¿Cómo afecta el ingreso de los productores? La elasticidad precio de la oferta también es un factor clave para entender cómo reaccionan los mercados a los cambios en los precios. Si la oferta es elástica, un aumento en el precio provocará un aumento en el ingreso de los productores, mientras que una disminución en el precio provocará una disminución en el ingreso de los productores. ¿Y eso por qué pasa? Porque en una oferta elástica, la variación porcentual de la cantidad ofrecida es mayor que la variación porcentual del precio. Entonces, si el precio sube, los productores van a ofrecer mucha más cantidad y su ingreso total va a subir. Y si el precio baja, los productores van a ofrecer mucha menos cantidad y su ingreso total va a bajar. Ah, claro. Y en una oferta inelástica pasa lo contrario, ¿no? Exactamente. En una oferta inelástica, la variación porcentual de la cantidad ofrecida es menor que la variación porcentual del precio. Entonces, si el precio sube, los productores van a ofrecer un poco más cantidad, pero su ingreso total va a aumentar. Y si el precio baja, los productores van a ofrecer un poco menos de cantidad, pero su ingreso total va a disminuir. Interesante. O sea que la elasticidad de la oferta también puede tener un impacto significativo en el ingreso de los productores. Así es. Y esto es algo que los productores deben tener en cuenta al momento de decidir cuánto producir y a qué precio vender sus productos.
Si la oferta de su producto es elástica, pueden aprovechar las subas de precios para aumentar su producción y sus ingresos. Entiendo. Y si la oferta es inelástica, deben ser más cautelosos al ajustar sus precios, ya que podrían afectar sus ingresos. Exactamente. Por eso es tan importante entender la elasticidad de la oferta. Buenísimo. Ahora que ya entendemos mejor la elasticidad precio de la demanda y de la oferta, ¿me podrías dar algunos ejemplos concretos de cómo se aplican estos conceptos en la economía argentina? Claro que sí. Por ejemplo, la demanda de carne vacuna en Argentina es generalmente considerada inelástica. Esto significa que, aunque el precio de la carne suba, la gente no va a disminuir significativamente su consumo. Esto se debe a que la carne es un alimento muy arraigado a la cultura argentina y no hay muchos sustitutos que sean igual de satisfactorios para los consumidores. ¿Es verdad? El asado es sagrado para los argentinos. Exactamente. Por otro lado, la demanda de autos nuevos en Argentina suele ser más elástica. Esto se debe a que los autos nuevos son un bien duradero y costoso y la gente tiene más flexibilidad para postergar su compra si el precio sube. Además, existen alternativas como los autos usados o el transporte público. Entiendo. Entonces, la elasticidad de la demanda puede variar mucho dependiendo del producto o servicio que estamos analizando. Así es. Y lo mismo ocurre con la elasticidad de la oferta. Por ejemplo, la oferta de soja en Argentina es generalmente considerada elástica, ya que los productores pueden ajustar su producción con relativa facilidad en respuesta a los cambios en los precios. Claro. La soja es un cultivo muy importante para la economía argentina y los productores son muy eficientes en su producción. Exactamente. Por otro lado, la oferta de petróleo en Argentina es más inelástica, ya que la producción está limitada por la disponibilidad de reservas y la capacidad de extracción. Interesante. Entonces, la elasticidad de la oferta también puede depender de factores como la disponibilidad de recursos y la tecnología de producción. Así es. Y comprender la elasticidad de la oferta y la demanda es fundamental para analizar el funcionamiento de los mercados y predecir cómo reaccionarán a los cambios en los precios. Buenísimo. Ahora que ya tenemos una mejor comprensión de la elasticidad y sus aplicaciones en la economía argentina, ¿te parece si profundizamos un poco más en algunos conceptos específicos? David, ¿qué te gustaría que analicemos? Me intriga el concepto de elasticidad puntual. ¿Me podrías explicar un poco más sobre cómo se calcula y para qué sirve? Me intriga el concepto de elasticidad puntual. ¿Me podrías explicar un poco más sobre cómo se calcula y para qué sirve? Claro que sí. Como mencionamos antes, la elasticidad puntual se calcula usando la derivada de la función de demanda. Esto nos permite determinar la elasticidad en un punto específico de la curva de demanda. ¿Y para qué nos sirve saber eso? Nos ayuda a entender cómo cambia la sensibilidad de la demanda a los cambios en el precio a lo largo de la curva. Por ejemplo, la elasticidad puntual puede ser mayor a precios altos y menor a precios bajos. ¿Me podrías dar un ejemplo concreto? Supongamos que la demanda de un producto se representa con la ecuación P = 2Q, donde P es el precio y Q es la cantidad demandada. La derivada de esta ecuación es -2. Entonces, si queremos calcular la elasticidad puntual a un precio de $50, primero tenemos que averiguar la cantidad demandada a ese precio. Si reemplazamos P50 en la ecuación de demanda, nos queda 50 = 100-2Q, lo que nos da Q = 25. Entiendo. Entonces, la cantidad demandada a un precio de $50 es 25 unidades. Exactamente. Ahora, podemos calcular la elasticidad puntual usando la fórmula menos BQP, donde B es la derivada de la ecuación de demanda. En este caso, la elasticidad puntual sería menos 2,25/50. O sea que la elasticidad puntual a un precio de $50 es 1. ¿Y eso qué significa? Significa que a ese precio la demanda del producto tiene elasticidad unitaria. O sea que un cambio porcentual en el precio va a provocar un cambio porcentual igual en la cantidad demandada. Buenísimo. Ahora entiendo mejor cómo se calcula y para qué sirve la elasticidad puntual. ¿Qué me decís del método del punto medio? ¿Cuándo se utiliza? El método del punto medio se usa para calcular la elasticidad cuando hay cambios grandes en el precio y la cantidad. Esto es porque la fórmula tradicional de la elasticidad puede dar resultados diferentes dependiendo de si usamos el precio inicial o el precio final para calcular la variación porcentual. ¿Y cómo se calcula la elasticidad con el método del punto medio? Se divide la diferencia entre las cantidades por el promedio de las cantidades. Y eso se divide por la diferencia de los precios dividido por el promedio de los precios. Suena un poco complicado. ¿Me podrías dar un ejemplo para que lo entienda mejor? Claro que sí. Imagínate que el precio de un producto sube de 10 a $20 y la cantidad demandada baja de 100 unidades a 50 unidades. O sea que el precio se duplicó y la cantidad se redujo a la mitad. Exactamente. Si calculamos la elasticidad con la fórmula tradicional usando el precio inicial, obtenemos 50 100, 10 10, pero no es 0,55, 1 nos hacemos 0,5. Pero si usamos el precio final, nos da 0,5, 0,5, 0,5, R más 1, 0. Ah, claro. Los resultados son diferentes. Exactamente. Ahora, calculemos la elasticidad con el método del punto medio.
Primero, calculamos el promedio del precio. 10 plus 20, 2 = 15. Después calculamos el promedio de la cantidad. 100 plus 52 = 65. Ok, ya tenemos los promedios. Ahora, aplicamos la fórmula del método del punto medio. Menos 50, 75, 10, 15. Y en menos 0.7 menos 1. Entonces, la elasticidad con el método del punto medio es -1. ¿Y eso qué significa? Significa que la demanda del producto tiene elasticidad unitaria, sin importar si usamos el precio inicial o el precio final para calcular la variación porcentual. Buenísimo. Ahora entiendo mejor por qué se usa el método del punto medio cuando hay cambios grandes en el precio y la cantidad. Exactamente. Es una herramienta que nos permite obtener una medida más precisa de la elasticidad. Genial. La verdad es que aprendí muchísimo hoy sobre la elasticidad y cómo se aplica en la economía argentina. Me alegro. Espero que esta información te sea útil para entender mejor cómo funcionan los mercados. Sin dudas. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este deep dive sobre la elasticidad. Esperamos que les haya servido para comprender un poco mejor cómo funciona la economía. Hasta la próxima.